El Señor les bendiga, buen día. Una vez más, gracias al Señor estar acá con ustedes o con quienes van a mirar este video. El Señor les bendiga. Estamos aproximándonos al final del Sermón del Monte y realmente he tenido una semana en donde me he estado disfrutando nuevamente de lo que son estas increíbles enseñanzas del Señor, ¿no? Su primer sermón, podríamos decir. Sermón que es conocido así, porque obviamente ha estado enseñando, ha estado sanando, ha estado ministrando el Señor. Pero aquí este tema es increíble. Y vamos a Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y aquí yo pienso, ¿no? A veces pienso, pero yo creo que Jesús ya se está acercando al final y está comenzando la parte de la conclusión, ¿no? Como muchos predicadores dicen, bueno, ya voy a concluir, pero quiere asegurarse de que todo lo que él estaba hablando, ¿no? Desde el comienzo de su sermón allí, va siendo considerado y está siendo entendido. Por eso es que hice una promoción. ¿Están entendiendo los dos caminos, ¿no? ¿Están entendiendo todo lo que les he hablado desde un comienzo? Entonces, en esta parte donde está ya comenzando a concluir, ¿sí? Recuerden que el sermón termina acá en el versículo 23 y luego hace el llamado del 24 al 29, la conclusión final, ¿no? Pero Jesús ha estado enseñando desde el capítulo 5, ¿no? Lo que está enseñando es cómo es la vida del reino. Cómo es la vida del reino, ¿no? Y va a estar pasando enseñanza tras enseñanza, poniendo en la mente, en los oídos de quien le oye, una forma de contrastes, ¿no? Varios contrastes, y lo hemos visto y lo vamos a ir revisando un poquitito. Él habla de una puerta estrecha, de una puerta ancha, ¿no? Son contrastes. Entonces, cuando Jesús comienza acá en el verso 13 y dice, entren, ¿no? Aquí me está diciendo, mire, reflexionen, piensen bien todo lo que yo les he dicho, ¿no? Piensen bien ahora todo lo que yo les he enseñado. Y bueno, consideren si sería apropiado de parte de ustedes, ¿no?, entrar por esta puerta angosta que les lleva a la vida. Este es el lenguaje moderno, ¿no? Bueno, si usted analiza, ¿no? Es como una tendencia moderna de la educación de los padres, ¿no? A los hijos. No, es que hay que respetar su identidad, hay que respetar también la forma de pensar. Nosotros no le podemos imponer. Cuando se trata de llevarlos a una mejor vida, hay una responsabilidad ineludible. Y nosotros no podemos estar diciéndole, bueno, consideren, si tú puedes considerar, bueno, analiza. No. Cuando los hijos son hijos, necesitan padres que sean padres. Parece algo medio cantinflesco decirlo, pero los hijos necesitan padres que los orienten, que los guíen. Y esa es la actitud que está teniendo el Señor, ¿no? Obviamente está enseñando todo lo que el Padre le ha dicho, ¿no?
nuestro Padre. Entonces Jesús le dice, bueno, entren por la puerta estrecha. Aquí hay un consejo directo. Porque después de escuchar casi todo el sermón, tienen que entender de que hay un camino ancho y espacioso, ¿no? Pero también hay un camino estrecho y angosto. El camino ancho y espacioso corresponde a esta mentalidad del mundo, incluso del mundo religioso de la época, que ya hemos hablado bastante. El otro corresponde a la mentalidad del reino de Dios. Y aquí está el contraste nuevamente. Y por eso que cuando interpretamos, por ejemplo, el versículo 13-14, lo hacemos a la luz de todo lo que el Señor ha enseñado. No podemos acudir a otras enseñanzas que las pudiéramos usar sin dificultad, pero tenemos que interpretarlo de acuerdo a lo que el Señor hasta ese momento le ha enseñado. Y comienza con las bienaventuranzas, ¿sí? Y las bienaventuranzas van describiendo un camino que no es ancho, que no es espacioso, sino que es un camino angosto, porque van a caminar por este camino angosto del reino. Jesús aquí empieza a dar una serie de contrastes, un contraste con el camino espacioso, porque, por ejemplo, el camino ancho, el camino del mundo, celebra ¿qué cosa? La autosuficiencia, celebra el orgullo, celebra la fuerza personal, ¿no? La seguridad en sí mismo, tienes que ser seguro de ti mismo. Y es el camino donde nosotros como seres humanos decimos, no, sí, yo puedo, ¿no? Así dice el hombre, yo puedo. Y este es el camino del mundo. Y también puede ser el camino de la religión superficial, ¿no? Donde la persona cree que su moralidad, su tradición religiosa, su doctrina, etc., lo hacen aceptable delante de Dios. Pero Jesús también muestra un camino que es angosto por donde caminan. Porque no es que le dé una instrucción en el aire, ¿no? Porque si leemos solamente el versículo 13 y 14, ¿a qué se referirá esto? Bueno, Jesús ya ha estado enseñando a sus oyentes. Y entonces Jesús les muestra un camino angosto por donde caminan. ¿Quiénes caminan ahí? Bueno, los pobres en espíritu. Caminan los que lloran, caminan los que son mansos, caminan los que tienen hambre y sed de justicia, caminan los limpios de corazón, caminan los pacificadores, caminan los que son perseguidos por causa de creerle a Él, y en ese caminar angosto son felices. Este es el camino angosto, porque requiere algo que el orgullo rechaza. ¿Y sabe lo que requiere para caminar este camino? Requiere humillación, humillarse delante de Dios, porque de otro modo no se podría creer que hay felicidad en ser pobre de espíritu, etc. El camino del reino comienza con un camino angosto. Y el camino del mundo se niega a entrar en este camino, ¿no? El mundo se niega a entrar en la humildad de corazón. Y luego también va agregando otras características de caminar en este camino angosto. Caminar con una identidad distinta, una identidad diferente. Sal y luz, un modo diferente en medio del mundo. Jesús habla de este camino de una vida angosta cuando le dice, ustedes son sal, ¿no? Ustedes son la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Y el discípulo vive en el mundo, pero no camina como el mundo. No camina en este camino espacioso. En el camino ancho siempre hay presión por la adaptación. ¿Se ha fijado usted eso? ¿No?
No es que tenemos que adaptarnos a los tiempos. Usted es muy anticuado, pastor, ya esas cosas las hacían en el pasado. Tenemos que hacer las cosas distintas, tenemos que empezar a cambiar las plataformas, ¿no? Agreguémosle un poco de luces. Me estoy riendo porque me acuerdo de algunos y algunos se acordarán de lo que me estoy riendo. Y voy a tomar un poco de café, no alcancé a tomar café. Los que quieren ese camino ancho quieren una fe que se acomoda a la cultura. ¿Se acuerda cuando cantábamos los himnos antiguos y me los cantaban de misericordia, ¿no? Porque hay canciones modernas, ¿no? Porque la modernidad nos dice que este es el ritmo ahora. Pero eso es algo de un camino ancho, no es de un camino angosto. Muchas iglesias prefieren aceptar y adaptarse antes que la fidelidad a Dios. Porque el camino espacioso siempre dice, hay que ser más amigable, ¿no? Hay que ser más condescendiente. Hay que ser más comprensivo, ¿no? Toda esta corriente del evangelismo amistoso. No existe el evangelismo amistoso. Pero el camino del reino es contracultural. No es para adaptarse, no es para ser ya más moderno, es contracultural, no es con la cultura, es contracultural. Ser sal significa preservar la verdad, ser luz significa exponer la oscuridad. Le guste a quien le guste. Y ese camino es angosto porque muchas veces implica ¿qué cosa? Implica incomodidad, implica el rechazo. Esta persona ya me está predicando y esta persona está haciendo eso. Y también implica incomprensión. Pero ese es el camino que glorifica al Padre. Entonces Jesús está mostrando estos dos caminos. Cuando avanza, hay algo que es impactante y a veces nos pasamos por alto. Y está en el 5:17. Están como todas las palabras juntas. 5:17 en adelante, en el 20. Jesús y la ley dice en la Biblia. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces el nivel era superior, ¿no? Jesús dice que esto tiene que ser así. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Y esto tiene que haber golpeado a los oyentes, ¿no? Los fariseos representaban la religión más estricta de su tiempo. Pero era el camino espacioso de la religión externa, del asunto de cumplir por cumplir. Y la religión puede convertirse así en un camino ancho. Porque permite, ¿qué cosa? Cumplir reglas externas. Es fácil. Mantener una reputación espiritual, no aparentar justicia. Y usted estará de acuerdo conmigo de que existen tantas costumbres externas en tantos servicios diferentes, en tantas denominaciones diferentes, en tantas iglesias diferentes, que la persona que asiste a ese lugar por el mero hecho de cumplirlo, parece que está en el camino angosto. Pero el corazón queda igual. Jesús muestra que el camino espacioso permite algo que es peligroso, ¿no? Una religión sin transformación. Pero el camino angosto, el camino del reino, es un camino en donde Jesús lo lleva a uno al corazón. Y le dice, la ira es pecado. La codicia también es pecado. El odio también es pecado. Entonces el camino del reino es angosto porque entra hasta lo más profundo del corazón humano. No se conforma con la apariencia y exige una transformación real. Y atreverse a caminar en la vida a la luz de las Escrituras, guiados por la interpretación espiritual que Jesús hace
de la ira, por ejemplo, del adulterio, del divorcio, del amor hacia los enemigos, muchas veces obligará a los discípulos a moverse con sujeción a lo que el Señor ha dicho, y no al sistema religioso que en ocasiones impone enseñanzas rígidas, ¿no? Utilizando pasaje bíblico interpretado y aplicado incorrectamente. Porque la justicia que Jesús espera de un discípulo tiene que ser superior a la de los escribas, eso es, y fariseos, para poder entrar y caminar en el reino de los cielos y así experimentar la vida en su reino. Y ese es un camino angosto. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que vivir y en cierta manera sufrir y en cierta manera esforzarnos para mantener nuestro testimonio cristiano. Y una de las formas como Jesús les va diciendo y enseñando en este camino que es diferente a quienes le están oyendo, es que ellos también tienen que mantener sus prácticas espirituales que se les ha enseñado desde niños. Y aunque toda la comunidad lo hace, me refiero al dar, ¿no? Vamos ya en el capítulo 6. Orar, ayunar. Hay un camino que es ancho, que es el camino religioso. ¿Y cuál es ese? El camino donde todas estas cosas se hacen en forma teatrera, en forma artística, en forma para que todos los otros lo vean y entonces puedan convencerse de que sí son, para ser vistos. Ese es el camino ancho, es un camino espacioso de lo que se podría decir en la espiritualidad pública de hoy. Porque esto es algo que está ocurriendo. Hay una espiritualidad pública que se comparte. Y a veces me pregunto si sería necesario hacerlo así. ¿Y no sería mejor mantener lo sagrado dentro de casa? Y ese camino todavía existe. Existe el camino donde la imagen es importante, ¿no? Incluso algunos se maquillan, se visten súper bien, tienen que andar vestidos a la moda, ¿no? ¿Se da cuenta cómo han cambiado la forma de vestirse de muchas personas que se ponen detrás de los púlpitos a hablar? ¿No? La reputación, ¿no? La marca personal. Es como que si cada predicador internacional tiene que tener su marca, su sello, su logo, su imagen corporativa. Y también muchos aparecen con sus cartones académicos pegados atrás en la muralla, ¿no? Que solo donan las paredes, pero en ocasiones donde no se ve transformación del corazón. Podríamos decir hoy que hay mucha visibilidad a veces de estas grandes oraciones, de esta espiritualidad publicada, tal vez hasta yo podría estar pecando de eso, ¿no? Por hacer una predicación en vivo a través de este medio, de exhibir la fe. Pero Jesús, refiriéndose a los religiosos y a los fariseos, le dicen, ya tienen su recompensa. Porque el camino angosto del Padre, el camino del reino es diferente. Porque tu Padre que ve en los secretos, dice, allí, chiquitito. Ese es el camino angosto. Porque allí nadie lo aplaude, nadie lo reconoce, pero allí ocurre algo que es profundo. Ocurre la relación con el Padre. Y eso sí que es vida. Y no es perdición. Cuando Jesús enseña sobre el corazón frente a las riquezas, también está señalando un contraste. ¿Ve? Jesús nos enseña y dice, no hagamos tesoro aquí en la tierra. Y aquí está hacer tesoro en la tierra, este camino espacioso, porque todos lo hacen, hay muchos que van por él. En el camino espacioso todos hablan de acumular, viven para asegurarse de lo que tienen, controlar, ¿no?
Porque el camino ancho promete seguridad en lo material, pero produce algo que todos conocemos, porque está lleno de gente, ¿no?, que se desvive por acumular más y más riquezas para sentirse seguro, porque eso se hace. Pero el estrés que les provoca para mantenerla finalmente cuando lo tienen, comienza a destruir sus vidas, porque han decidido el camino ancho de la perdición, ignorando que es el camino angosto el que promueve confianza. Porque Jesús enseña, primero busquen el reino de Dios. Dice primero, no dice que exclusivamente, sino que el lugar correcto. No hay nada malo con tener riquezas. En el camino angosto se aprende a vivir con otra seguridad, la fidelidad del Padre, de saber que Dios es fiel, pese a lo que ocurra alrededor nuestro, suceda lo que suceda, podemos decir que Dios es fiel. Y eso no significa obviamente irresponsabilidad, me voy a sentar y esperar que Dios provea todo. No, hay que esforzarse, no estoy diciendo lo contrario. Pero no el punto de creer que tu esfuerzo va a lograr entonces darte la seguridad. Hay personas que se han dedicado a trabajar horas y largas horas, varios trabajos, y a los meses el cuerpo le manda la cuenta. Y todo lo que pudieron ahorrar se les va en atender la necesidad de su cuerpo averiado por tanta carga de trabajo. También Jesús avanza, ¿ya?, y comienza en el 7, acá en su Biblia. Y comienza, ¿qué cosa? ¿No? Y empieza a hablar del juzgar a los demás. Y habla de las relaciones dentro del reino, ¿no? Jesús enseña el camino angosto, y el camino angosto es no juzgar hipócritamente. El camino angosto es examinar tu propio corazón, perseverar en la oración y tratar a otros con misericordia. En contraste con el camino espacioso del orgullo espiritual, ¿no? Porque el camino ancho permite algo que es bastante común y que lo conocemos, ¿no? Criticar a otro, sentirse superior, ¿no? Juzgar a otro y medirlos con dureza, ¿no? Hay que tener cuidado cuando hay personas que critican con tanta dureza porque algo se las traen, ¿no? Ese es el camino de la religión orgullosa, ¿no? El camino angosto, por el contrario, es el camino donde el discípulo, nosotros debemos vivir en forma diferente. Y lo que el Señor le ha estado enseñando a estas personas, y creo que principalmente a los que van a llegar a ser sus discípulos o sus apóstoles, primero examina tu propio corazón. Antes de juzgar a otro, examina tu propio corazón. Porque en el camino ancho eso le va a hacer a la gente todos los días. Critican, pelan, cuentan cosas que no son verdaderas. Le encantan, le fascinan este morbo de escuchar las noticias. ¿Supiste lo que dijo esta persona al otro? Oye, y está toda esta maquinaria andando en este camino ancho que finalmente lleva a la perdición. Pero el discípulo primero examina su propio corazón. Primero busca la misericordia de Dios. Y luego trata a otros con la misma gracia que ha recibido. Ese es el camino del reino. Ese es el camino angosto. Por eso que Jesús llega a este punto y le dice, entren por esta puerta estrecha. Porque hay dos caminos. El camino espacioso, la puerta ancha, el camino amplio. Un montón de gente lo transitan por ahí. Es cómodo. No nos hacemos tanto problema, no nos complicamos. No exige arrepentimiento, no confronta el corazón. Permite vivir una religión superficial, ¿no? Una moralidad también parcial, ¿no? Permite vivir la fe cultural. No, disfrutémonos. Pero ¿sabe lo que Jesús dice acerca de ese camino? Que ese camino, esa forma, termina en perdición. Por otro lado, también Jesús está insistiendo. Primero, es lo que dice.
estrecha es la puerta y angosto el camino. La palabra usada por Jesús describe un camino comprimido, presionado. Es un camino donde el discípulo aprende, donde nosotros podemos aprender a qué cosa, a negarnos a nosotros mismos, a obedecer a Cristo, a caminar en contra de la corriente. Pero sabiendo que hay un destino glorioso, la vida. Así que Jesús está encaminando su sermón a la parte final. Y le dice directamente, mire, en todo esto que yo le he estado enseñando, les he estado mostrando que hay dos caminos, uno que lo lleva a la vida, otro que lo lleva a la perdición, pero este camino que les lleva a la vida es un camino angosto, no es un camino fácil, la fe no es fácil, la vida en Cristo no es fácil, requiere y demanda de nosotros una forma regular de estar orando, de estar ayunando, de estar buscando el rostro del Señor. Nuestra vida tiene que ser de testimonio, pero solamente podremos alcanzar testimonio cuando nosotros estamos preocupándonos de eso. El camino ancho es un camino cómodo, es popular, es espacioso, pero termina en destrucción, pero el otro es estrecho, es exigente, es contracultural. Y aquí quería hacer un paréntesis. A veces pensamos, y aquí no estamos hablando de la salvación, ¿no? A veces pensamos, ya, soy salvo. Y hablamos de la gracia de Dios, y en estos años anteriores se ha sobrehablado de la gracia de Dios, gloria a Dios por esa gracia inmerecida. Pero eso no significa que a nosotros se nos despoja la responsabilidad de vivir una vida de consagración. Eso no significa que yo voy a tomar una silla de playa, me voy a ir a la orilla de la playa y a tomar sol y listo. Eso no es entender bien la gracia. Y es un tema completamente diferente. Como discípulos de Cristo, nosotros somos llamados, tenemos una responsabilidad en nuestra vida. Una responsabilidad de buscar la santificación. Entonces, ¿es un camino estrecho? Claro. ¿Es un camino exigente? La vida en Cristo, claro que es exigente. No compre otras ideas. La vida en Cristo es exigente. ¿Es una vida contracultural? Por supuesto que es contracultural. Porque el mundo no piensa como piensa un hijo de Dios. Pero conduce a la vida. Entonces, hoy igual que ayer, Jesús nos está diciendo a nosotros, porque ahora ya tenemos que aplicar esta enseñanza a nosotros. Hasta aquí Él nos ha ido mostrando la vida del reino. Nos ha mostrado que hay humildad, ¿no?, en la bienaventuranza. Nos ha mostrado de ser la luz en el mundo. Nos ha mostrado de que la justicia nace del corazón. Nos ha mostrado de que necesitamos tener una espiritualidad sincera delante del Padre y no con una actitud religiosa y poner una máscara, llevar la Biblia en la mano, ponernos corbata o sin corbata, como sea. Y por el solo hecho de juntarnos y ir a un lugar, creer que somos. La verdad es que necesitamos una relación más profunda. Y tenemos que tener una vida que es marcada por la gracia de Dios, por la misericordia. Jesús no está llevando a la gente a una reflexión teológica, sino que lo está llevando a un punto de decisión, a un punto de entrar por la puerta estrecha. Es como que si Jesús estuviera diciendo hoy, después de escuchar todos estos sermones que hemos compartido desde octubre del año pasado, ¿no? ¿En qué camino va a caminar? ¿Va a caminar en este camino angosto, estrecho, desafiante, pero que lleva a la vida? ¿O vas a caminar en un camino ancho, espacioso? No, si todos lo hacen, vamos para allá. ¿Para qué preocuparnos tanto? ¿Para qué somos tan complicados?
Muchos escucharon a Jesús y estaban escuchando a Jesús. Y Jesús dice, muchos entran por la puerta ancha. Y esa palabra muchos hay que tener atención. Y preocuparnos de no ser de los muchos. Porque nos recuerda algo que a veces olvidamos. La multitud nunca ha sido el indicador de la verdad. Lo único que sirve en la política es la multitud de votos. Pero tampoco significa que está mostrando la verdad. El camino ancho siempre es el más concurrido, ¿se ha fijado? Y hay una tendencia muy humana. Oh, no, si le está yendo muy bien. Está lleno de gente, está lleno de gente. ¿Y qué tiene que una iglesia esté llena de gente? ¿Significa algo eso? No, nada. ¿Significa más sillas? Sí, significa más sillas. Pero Dios no mide las cosas así. En el camino ancho no hay arrepentimiento profundo, no hay transformación real, no hay obediencia costosa. Pero el camino del reino es un camino diferente, es un camino donde el corazón es confrontado. Espero que sea así. Donde el orgullo es quebrantado. Donde el discípulo aprende a seguir a Cristo, incluso cuando el mundo camina en otra dirección. Así que no se preocupe si le están diciendo que va en la dirección equivocada. Puede que aquellos que le están diciendo eso estén yendo en la dirección equivocada. Hay que preocuparse de ir por ese camino que es estrecho, pero que conduce a algo glorioso que es la vida. Entonces, para ir terminando, pregunta, ¿por cuál camino estoy realmente caminando yo? No estoy diciendo cuál es el camino que estoy siguiendo, ¿no? No estoy diciendo si soy miembro de una iglesia XZ, ¿no? No estoy diciendo en qué es lo que estoy creyendo o qué creo que sigo, sino que cuando uno pregunta en qué camino estoy caminando realmente, la respuesta se va a ver de una manera muy simple. Es en el reflejo de mi vida diaria. Porque el camino del reino no es una idea, no es palabra, ¿no? Como ya he dicho antes, no me había equivocado, parece, ahora me acabo de equivocar. Como ya he dicho antes, hay una tendencia de los últimos años donde existe esta intelectualidad, algo escribió un hermano, esta intelectualidad espiritual, donde esta importancia, ¿no? de las graduaciones, ¿no? Y en todas partes se están graduando y usan estos gorros, estas cosas así, las capas y hacen todo un énfasis. Usted sabe que me gusta el estudio. Pero hay una superpoblación de centros de estudio, una superpoblación de cartones, de magíster, de doctorados y todas esas cosas. Pero sabe que eso no define si estamos realmente caminando en el camino angosto. Podemos estar llenos de títulos, pero no mostrar con nuestra propia vida ni reflejar en nuestra vida que estamos caminando en el angosto. Sino que estamos sencillamente haciendo lo que todos hacen. Hay mucha gente estudiando, hay mucha gente graduándose. ¿Qué diferencia hay? El camino define cuál es nuestra manera de vivir. La segunda. ¿Mi fe es la del camino angosto o la del camino espacioso? El camino espacioso permite ¿qué cosa? Religión sin arrepentimiento, fe sin obediencia, no, si tengo fe pero no obedezco. Espiritualidad sí, pero no hay transformación. Sin embargo, por el otro lado, el camino angosto produce humildad, dependencia de Dios y obediencia real a Cristo. Y no es fácil.
No es fácil depender de Dios. Entonces, usted tendrá la respuesta en su mente. Y la última, para no ser tan desagradable. ¿Estoy siguiendo a Jesús o solo estoy admirando sus enseñanzas? Suena raro esto, ¿no? Pero ¿sabe qué? Sí. Uno puede transformarse en un admirador de las enseñanzas, ¿no? Uno puede recitar todas las doctrinas fundamentales. Uno puede recitar enseñanza tras enseñanza tras enseñanza, pero sin que eso signifique que esas enseñanzas han hecho algo en nuestro corazón. Jesús no predicó para que la gente lo admirara. Jesús predicó para que sus discípulos le obedecieran, porque llegaría el día en donde Él les daría esta gran comisión. Y por supuesto que Él quiere que tú, que yo, obviamente crucemos por esa puerta, entremos por la puerta estrecha, para andar por ese camino angosto, pero un camino que nos llevará finalmente a la vida. Gloria al Señor. Y ya queda casi la nada misma para ir terminando. Muchas bendiciones, hermana Jessica, muchas bendiciones, Jimmy, saludos para ti. Claro, mándame un mensaje. Sí. Bueno, Dios les bendiga, Dios mediante. El próximo domingo ya estaremos cerrando el Sermón del Monte y será una gran bendición estar preparándome esta semana para ese día y espero encontrarlo. Y como le he pedido antes, por favor, ayúdeme compartiendo este mensaje si es que lo quiere hacer, ¿no? Igual se va a ir al cielo si no lo hace, pero quiero poder compartir este mensaje a otras personas. Que Dios les bendiga mucho, el Señor con todos nosotros. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo.